Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de Radio Mía TV, Televisión Mía TV, Televida, Radio Callacoa, canal de YouTube de la Basílica, redes sociales, le envío un saludo cariñoso desde la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey. Aquellos que están presentes en esta Eucaristía, que han venido a visitar a la Santísima Virgen de la Altagracia, y también aquellos que se acostumbran a venir a esta Eucaristía de las 8:30 de la mañana. Dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro del Eclesiástico, la segunda de Pablo a Timoteo y el Evangelio de Lucas. El tema central de toda la liturgia de la palabra de este domingo es el tema de la oración. Generalmente la oración es un elemento fundamental para la vida cristiana. Es el medio que tenemos para hablar con Dios, para escuchar la voz suave de Dios. En el libro del Eclesiástico dice lo siguiente: el Señor es juez. Y comienza a decir un tema muy importante. Para Él no cuenta el prestigio de las personas, sino las buenas acciones. Y dice al final del texto: la oración del humilde atraviesa las nubes. Una de las condiciones de una buena oración con Dios tiene que tener como escudo la humildad y la sencillez. Por eso, una gran mística española, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, decía que la humildad nos lleva a la verdad. Porque ser humilde es una condición fundamental para la práctica del amor, la práctica de la fraternidad, y hoy de una forma muy especial para la oración. Y lo dice claro: la oración del humilde atraviesa las nubes, no se detiene hasta que él alcance su destino. Qué importante en la vida, cuando uno se comunica con Dios, tratar de desnudarse de todo orgullo, prepotencia. Solamente la exigencia
de una buena oración es tener un corazón humilde y un corazón sencillo. Y por eso dice al final, el Señor no tardará en escuchar la súplica del humilde. En resumen, ¿qué quiere decir hoy el libro de Eclesiástico? Que la oración es clave para la vida del cristiano. Pero no toda oración llega donde Dios. Hay oración que se puede detener en medio del camino. Cuando esa oración es para la práctica del mal, para desear algo malo a una persona, para destruir a un ser humano, ya pierde su esencia y su razón de ser. Por eso la oración siempre, y repito, debe tener como plataforma fundamental la humildad y la sencillez. Y la vamos a entender en el Evangelio de Lucas que hemos escuchado. Jesucristo hoy coloca una parábola, una comparación, y dice lo siguiente: dos hombres subieron al templo a orar. El espacio del templo ya es un elemento positivo de ir a un templo, de contemplar las paredes de la casa de Dios, ya es positivo. Y el segundo elemento, ¿por qué circunstancia fueron al templo? Para realizar una oración. También es positivo ir al templo y orar. Uno que era fariseo y el otro publicano. Antes de explicar la circunstancia y el espacio de la oración, ustedes tienen que comprender quién es un fariseo y quién es un publicano. El fariseo tiene como característica y muy marcada la práctica religiosa de la religión judía, del judaísmo. Era un ferviente creyente de la religión de los judíos y a la vez la practicaba, inclusive de una forma exagerada. Mientras el publicano era aquel que se había separado totalmente de la tradición de los judíos, que no practicaba la religión. Y los judíos lo consideraban un traidor. ¿Por qué lo consideraban un traidor?
porque estaba al servicio del Imperio Romano y a la vez era un cobrador de impuestos. Estaba al servicio del pueblo extranjero. Y los judíos, en ese sentido, eran muy nacionalistas. Todos aquellos que se alejaban de su tierra, la tierra de la propiedad de Dios, y no cumplían con los mandamientos, lo consideraban persona no grata. Y así era la situación del publicano. Y en esa realidad los dos se acercan al templo. Lo primero que quiero expresar, que en este escenario hay un bueno y un malo. Y el Evangelio de Lucas exalta la cualidad del bueno, el fariseo. De pie oraba, que es una costumbre de los judíos. Entraban al templo y oraban de pie y contemplaban a Dios. Dice: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Esta palabra, no soy como los demás, entra lo que se llama el orgullo humano. Ya no se está dejando orientar de Dios. Para eso uno va a la oración, para dejarse orientar de Dios. Pero comienza la comparación: no soy como los demás. Era un hombre cumplidor, que cumplían con la oración, con el diezmo, no era un ladrón, no era injusto, no cometía adulterio. Sí, que una persona que cumplía con Dios, humanamente hablando, en la práctica cotidiana, pero en la relación con Dios no estaba cumpliendo con Dios, porque el orgullo, la prepotencia, daña los elementos buenos que tenía. Lo dañó. Para que ustedes vean hasta dónde puede llegar el orgullo de creerse autodeterminante, de creerse más que Dios. Ni tampoco como ese publicano. Ya está haciendo un juicio de valor. Está haciendo un juicio. Y el único que es capaz de ser juez, como dice hoy el libro del Eclesiástico, es Dios. Lo que uno tiene que cumplir con su deber de ser cristiano, cumplir los mandamientos, vivir una vida cristiana lleno de humildad, de sencillez, y comienza a criticar al otro. No soy como ese publicano, que es un ladrón,
injusto, adúltero, todas las cosas malas que en sí lo hacía. Y por eso yo comencé hoy la reflexión que hay un bueno y un malo. Pero el final de la etapa de la historia, ¿qué es lo que Dios va a mirar en el ser humano? Una verdadera conversión, un verdadero cambio de vida. Uno se pregunta, las acciones del fariseo era para que la gente lo vea. Vivió una vida superficial, vivió una vida falsa, vivió una vida de fachada, vivió una vida forzada y no vivió una vida en libertad. Esa es la pregunta existencial que hoy uno se tiene que preguntar. No basta la apariencia. Lo que al Señor le agrada es un corazón sincero, un corazón amable. Y fíjense el segundo personaje, el publicano. El publicano, en cambio, quedándose atrás, quizás lleno de vergüenza, de temor, de tristeza, y no se atrevía ni levantar los ojos al cielo. Esto indica humildad, arrepentimiento, conversión, porque le tiene un temor grande a Dios, pero el otro no le tenía temor a Dios, se creía como Dios. Por vivir una vida de fachada, una vida superficial, una vida sin libertad, porque hacer la cosa y las obligaciones de una forma obligada ya le quita la libertad de los hijos de Dios. Y este sencillamente se golpeaba en el pecho, que era una tradición de los judíos. Cuando un judío cometía un pecado, se daba en el pecho diciendo: yo estoy arrepentido. Y se daba en el pecho para que el pueblo de Dios observara que era un pecador arrepentido. Era el signo que se utilizaba, que había un arrepentimiento no superficial, sino un arrepentimiento de verdad. Y decía: oh Dios, ten compasión de este pecador, ten compasión de este pecador. Se reconoció débil. El otro no se consideraba humano, se consideraba como una máquina que estaba estructurado de una forma para ser perfecto, y la parte humana en el fondo le falló, y le falló en un pecado que es grave, que es el orgullo, en un pecado que es grave, que tiene mucha derivación: prepotencia, orgullo, grandeza, poder. Todo eso se le pegó a él.
mientras el publicano reconoce que ha fallado. No se sabe si este fue el publicano que invitó a Jesús a su casa a comer. Quizás fue él, celebrando su arrepentimiento, invitó a los amigos. ¿Y qué dice al final del texto? Le digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es Dios con nosotros. Aquel que priva en prepotente, en grande de este mundo, en orgulloso. Dice un refrán dominicano: déjalo pichón volar, que no llega lejos. Deja ese pichón volar, que no llega lejos. Así son los que viven como plataforma de orgullo humano, que viven de la prepotencia humana. Y fíjense un dato: a veces hay muchos cristianos, y entre esos cristianos nos incluimos también nosotros, los consagrados, que para vivir una vida de fachada a veces cometemos hasta crímenes. Crímenes no en el sentido de fusilar gente y matar gente, no, sino de engañar, de encubrir cosas, de encubrir inclusive nuestras propias debilidades, para que el público no lo sepa, porque yo me considero justo y bueno. Hay muchos cristianos que a veces hasta cometen aborto para aparentar que son buenos, para decir: yo vivo mi vida pura, que cometí un error con alguna persona, violenté el sexto mandamiento de la ley de Dios, y son capaces para aparentar y decir: cométete un aborto. ¿Hasta dónde llega un ser humano para vivir una vida de apariencia? Eso es un crimen. Para decir que es santo, que es de Dios, y engordarse de una aparente santidad de Dios. Y eso no es así. Yo le pongo un ejemplo sencillamente que puede suceder en el mundo. Nunca lo he escuchado, pero puede suceder. De cristianos que cometen esas acciones para aparentar que son caballeros nobles, que son caballeros santos, o cometer un robo y agarrar la cuenta y utilizar método contable y ajustarlo para aparentar que son buenos. Gente, a veces cristianos, que practican el derecho, que es lo más noble, que es la justicia, son capaces de doblegar las leyes y acomodar las leyes para engañar al otro y salir que es una persona buena. Sí, de esto de ser cristiano
no es fácil. Ser cristiano es ser humilde, ser sencillo, y que esa rectitud interior brote el perfume de la responsabilidad moral, brote el perfume de la seriedad. No basta decir que no soy como los demás, no soy como este samaritano, no soy como este publicano. El publicano fue humilde. El otro vivió una vida de fachada, vivió una vida de apariencia, vivió una vida forzada, no tenía libertad para aparentar frente a la sociedad que era bueno. Pero hay una realidad que hay que entender, y muchos cristianos no lo entienden. Ustedes antiguamente, en muchas casas, había un cuadro de un ojo grande de Dios, de un ojo grande de Dios. Y eso decía, Dios lo ve todo. Aunque quieran engañar al mundo, aunque quieran aparentar como buenos cristianos, me pueden engañar a mí, pueden engañar a la comunidad, pero a Dios no lo van a engañar. Dios es juez. Y al final de la historia, no es con Monseñor Jesús que tú te vas a encontrar, ni con la comunidad, ni con tu familia, es con Dios. Yo recuerdo, y con esto termino, llega una señora llorando, muy triste, amargada. Ay, yo llevo con mi esposo 55 años de vida matrimonial y descubrí que él tiene otra querida por ahí, y con esa querida tiene 5 hijos. Y le pregunté, ¿qué tiempo tiene viviendo con esa señora? 45 años. Pero padre, nunca yo me di cuenta porque llegaba temprano. Él dormía aquí en la casa, nunca me comentó nada. Siempre me exigía que tenía que tener cuidado si era infiel. A los hijos era exigente, radicalmente, hasta lo castigaba fuertemente. Y él tenía una reserva por ahí con 4 hijos. No es que los hijos sean malos, nunca, sino la mentira que él vivió toda la vida. Y así hay muchos cristianos que viven de la mentira, que viven de la falsedad, inclusive son capaces de hacer lío y rollo para vivir una vida falsa. Uno descubre en la vida, en asuntos de infidelidad, que hay hombres y hasta mujeres que viven en 2 hogares y tienen 2 familias y tienen gente que lo atiende. Miren, este mundo es muy complicado, y todo eso es para vivir una vida de apariencia. ¿Y para qué? Se murió el hombre, estaban los papeles en mano, los otros hermanos reconocidos y los otros reconocidos. Y el abogado, ¿qué tiene que hacer el juez? Actuar con justicia. De la herencia, darle a cada cual lo que le corresponde. Y los otros hermanos decían, pero yo nunca había visto a estos hermanos míos, ¿de dónde aparecieron ahora, siendo adultos?
por vivir una vida de apariencia y privando en serio y en caballero y en noble, en puro, y era un pecador porque vivía en adulterio permanente. Vamos a pedirle a Dios que nos anime en la fe y que la oración que uno haga sea una oración sincera, humilde, que no sea una oración de escape, ni una oración psicológica, ni una oración superficial para que la gente me vea que yo oro, sino que tu propia interioridad de esa oración sea una oración simple, sencilla y humilde de corazón. Que así sea. Amén.